Bueno, Florencia, el 10 de diciembre del 2023, iba a decir el año pasado, pero no fue el año pasado, el año pasado fue el 24, asumió Javier Gerardo Milei. La campaña había tenido varios fuegos de artificio, varios petardos verbales de destrucción del Banco Central y de dolarización. Finalmente eso no sucedió y del anarcocapitalismo quedó más digamos, el afán por el desorden que un modelo económico que es más parecido a un neoliberalismo machazo. ¿Qué se puede decir de eso? Coincido con tu apreciación. Hay un montón de discusiones que el gobierno en un primer momento, diría más que en un primer momento, en su plataforma electoral prometió, y en parte ellos mismos sabían, ¿no?, que el Banco Central no se iba a poder cerrar y que la economía no se iba a poder dolarizar, pero bueno, fueron los caballitos de batalla de su plataforma electoral o de sus promesas en campaña electoral. Claramente fue un gobierno bastante más pragmático en materia económica. Si uno lo quiere orientar en la economía, podríamos decir que fue en materia económica bastante más ortodoxo, un ajuste clásico en un primer momento, ajuste muy fuerte del gasto público, con controles cambiarios, ¿no? Desde que asumió, después de la devaluación, se mantuvo un ritmo de devaluación mensual del 2%, que generó, entre otras cosas, ciertos desequilibrios, pero bueno, seguramente después, más adelante, lo vamos a explicar un poco más. Y un gobierno que controla una de las variables, uno de los precios centrales, que es el dólar, que realiza intervenciones además en el mercado cambiario y que realizó un ajuste clásico del Producto Bruto. En ese marco, me parece que está muy lejos de eso que había prometido en un inicio de su campaña, a tal punto que todavía tenemos restricciones cambiarias, ¿no? Todavía mantenemos el cepo cambiario que no lo pueden liberar, entre otras cosas, porque no tienen los dólares para afrontar la posible demanda de divisas frente a un escenario de liberalización cambiaria. Así que sí, la verdad es que fue un gobierno que fue mucho más ortodoxo, mucho más clásico, con un ajuste clásico del gasto y que en este momento me parece que están viendo ciertas consecuencias de este modelo de estabilización que ellos eligieron aplicar sobre todo durante el primer año de gestión y que ahora encuentra ciertas dificultades hacia adelante, como todos los programas económicos, eso es cierto, pero además con un costo social y con un recorte en áreas muy sensibles que cada vez me parece más evidente y que con el tiempo va a empezar a dejar consecuencias cada vez más grandes. Digamos que hay para empezar de alguna manera, la realidad se impuso, digamos, en el gobierno y ese dogmatismo fue quedando de lado. Eh, el tema, por ejemplo, del déficit fiscal o del superávit fiscal, que el financiero que Milei lo pone como patente de corso, eh, ¿hasta dónde hay, digamos, contabilidad creativa y hasta dónde el ajuste fue realmente atroz? ¿Cómo se puede así, de alguna manera, para dar una especie de pantallazo sobre el tema fiscal? No, el ajuste fiscal fue muy fuerte, tanto el primario como el financiero, vos lo explicabas muy bien, hay un ajuste primario, que es cuando los ingresos, cuando el recorte del gasto es más grande que los ingresos. De hecho, los ingresos además estaban cayendo en términos reales, considerando un escenario recesivo, ¿no? De recesión de actividad económica. Diría sobre todo en el primer semestre del gobierno de Javier Milei, los primeros 6 meses. Por lo tanto, cuando vos tenés una baja fuerte en la recaudación, el nivel de ajuste que vos tenés que hacer en términos de PBI es mayor. Y la verdad es que fue un ajuste muy grande que recayó en gran proporción sobre lo que se considera el gasto previsional o el gasto que se destina a jubilaciones y pensiones, que tuvieron el ajuste más fuerte también en el primer semestre del gobierno de Javier Milei. También se traslada al sector del Estado, a toda la administración pública, las transferencias a las universidades, el recorte total de las transferencias a las provincias, el recorte total de la obra pública. Bueno, todo ese logren tener superávit, tanto primario como superávit financiero. Es cierto, y acá vos sumas una palabra que es la contabilidad creativa, es cierto que para el superávit financiero vos podés ir postergando ciertos pagos de intereses de algunas letras que quizás el gobierno no las contabilizó y eso le permitió mostrar también un superávit financiero. Pero en términos generales, sí hay algo que cumplió
el gobierno de Javier Milei es con la motosierra. Digamos, la motosierra tenía nafta, funcionó, estaba afiladísima y pasó por todos lados, digamos. No hay sector por el cual no haya pasado la motosierra y también haya dejado sus consecuencias, ¿no? Digamos que el superávit primario en la República Argentina hubo en varios periodos históricos, inclusive el kirchnerismo lo tuvo hasta el 2009, 2010, tengo entendido, Ujú. pero el déficit financiero ya es algo mucho más complejo porque en un país como la Argentina es muy difícil que las cuentas cierren después del pago de deuda. Es más difícil, de hecho muchos países tienen déficit financiero, no solamente Argentina durante muchos años. Lo que van haciendo los gobiernos no es van pagando los intereses muchas veces de la deuda que vence en pesos, sino lo que van haciendo es roleando, o sea, van realizando todos los meses licitaciones donde le ofrecen al mercado nuevos instrumentos que van variando las tasas o el tipo de instrumento que ofrecen, y en ese marco van lo que se llama roleando, renovando esa deuda. Entonces vos no tenés que afrontar el pago de los intereses porque eh, los vas roleando, ¿no? Los vas refinanciando. Eso se hizo, en parte se hizo y en parte algunos intereses se pagaron. Eh, pero yo creo que el concepto general que tiene que quedar es que es un gobierno que efectivamente logró tener un superávit primario y también un superávit financiero. Ese no va a ser un problema, a tal punto de que el ajuste que han hecho en términos de Producto Bruto es el ajuste mayor, primero lo que se han tenido en otros momentos de la historia argentina. No podría decir que es el más grande de la historia, como dice Javier Milei, porque la verdad no fui a los libros de historia a ver los déficits de los superávit que se han tenido en otros momentos o el nivel de ajuste que se han hecho en otros momentos, pero sí es efectivamente muy grande. El déficit que sostenía Argentina también era bastante grande, aunque se venía achicando en el último, sobre todo desde la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Entonces yo creo que ese verdadera, y es, insisto, vuelvo en algo, es un ajuste más grande incluso de lo que le había exigido el propio Fondo Monetario Internacional en su momento cuando había negociado el programa el de facilidades extendidas, Extend Forward Facility, con el entonces ministro Martín Guzmán. Ahí también tenía establecido unas metas de ajuste fiscal, financiero y primario, y la verdad es que el ajuste que hizo Milei fue mayor a eso que le había exigido el fondo. Entonces, en ese marco, digamos, es un punto donde uno no le puede discutir al gobierno que no haya hecho nada, como te decía antes, ¿no? Que no haya cumplido con su promesa de campaña. De alguna manera, digamos, el desprestigio del Estado, mejor digo, vamos a pasar un poquito antes, la, el rol del Estado en la economía, en términos, digamos, financieros, en términos de gasto público, había quedado muy desprestigiado durante el gobierno de Alberto Fernández. ¿Vos ves que hay como una derechización a partir de un momento en cuanto al uso del Estado, como que las propuestas de intervención del Estado en la economía van menguando a partir de un momento, inclusive dentro del peronismo? Pero ¿es correcto decir eso que a partir de un momento y que Milei es como el corolario de eso? Bueno, a ver, yo creo que quizás hay un concepto que han logrado instalar, o que se ha logrado instalar desde hace mucho tiempo, que es el concepto del empleado público como el ñoqui, ¿no? Entonces, quizás fue más fácil recortar o despedir a empleados de la Administración Pública Nacional de todo el Estado que están hace muchísimos años, incluso en planta permanente, incluso con contratos muchas veces informales. Y quizás eso no iba a generar una repercusión negativa tan grande en el conjunto de la sociedad. Diferente es cuando se explica o se logra entender que el Estado son también las universidades, digamos, cuando hablamos de recortar el Estado, las universidades son públicas, la salud es pública, la educación primaria, los docentes primarios, los maestros, también son empleados públicos que les paga las provincias, que les pagan bueno, el gobierno nacional cerró todos los programas, ¿no? El FONI y todo eso, ahora es principalmente las provincias, pero digamos, la policía. Entonces, cuando en términos generales hay cierta aceptación social de que había que recortar determinadas áreas del Estado que quizás no generaban respuestas que la gente estaba esperando hace mucho tiempo. No sé, tenemos un Estado muy grande y que cuando nos vamos
y cuando necesito que me solucionen algo, no está presente. Eso por un lado. Ahora, yo creo que la opinión popular sobre que hay que tener universidades públicas, salud pública, buena nivel de educación primaria, bueno, creo que todo eso hay un consenso social, por lo menos en nuestro país, y una aceptación muy grande de que tiene que seguir en manos del sector público. Por eso vemos que las movilizaciones, por ejemplo, cuando se tuvo que defender a las universidades públicas, fue una de las movilizaciones más numerosas contra el gobierno de Javier Milei. Entonces creo que no hay que meter todo en la misma bolsa, hay que lograr diferenciar que una cosa es el recorte sobre el empleo público y otra cosa es lo público en general. Después, si vos me preguntás, ¿había que hacer algún tipo de reforma? ¿Se podría eficientizar el Estado? Em, ¿Se podrían haber hecho mejor las cosas en términos que muchas veces uno siente que paga, bueno, este concepto que también se instaló mucho, ¿no? Yo pago mis impuestos y la verdad es que después, cuando me quiero ir a atender en la salud pública, los turnos tardan un montón de tiempo en darme el turno, tengo que hacer colas larguísimas, bueno, y todas las quejas que uno puede escuchar. Ahora, la pregunta era, ¿eso significa que vos tenías que recortar entonces el Instituto del Cáncer, los programas vinculados a la salud pública, o que vos lo tenías que mejorar? Lo que estaba funcionando. Quizás esa mejora implicaba que tenías que hacer algún reajuste presupuestario, pero acá lo que se hizo directamente es eliminar de cuajo, pero nosotros todo el tiempo, bueno, por mi rol de estar en los medios de comunicación, nos toca hablar todos los días con médicos, enfermeros de diferentes áreas, de hematología, de VIH, de Instituto del Cáncer, de discapacidad, y están haciendo un desguace tan grande, que yo de verdad me pregunto si esto en algún momento no va a ser un tiro en el pie para el gobierno, digamos, que vos no podés desmantelar todos los programas que había para las personas con discapacidad. Entonces eso en algún momento empieza a tener su consecuencia y bueno, me parece que eso es lo que se está haciendo mal y que no creo que tenga un consenso social como quizás pretende instalar el gobierno nacional. Eh, ¿Qué te iba a decir? Sobre el tema del ataque hacia el Estado. Inclusive el gobierno parece que se tira un tiro en el pie. ¿Qué opinas del análisis, si quiere, más político sobre como sobre el sesgo ideológico del ataque al Estado? El caso de Telam o el caso, por ejemplo, del Hospital Garrahan. Digamos, para dar un breve punteo sobre eso. ¿Te referís a cuál es mi opinión o qué creo yo si el gobierno se va a beneficiar o no con esto que está haciendo? En ambas cuestiones, digamos, tu opinión y por qué pensás que el gobierno, si es que hay un sobresesgo ideológico o de alguna manera hay un no entendimiento del Estado. Porque a veces, digo, en la prédica del déficit fiscal, digamos, el gobierno no dice le sacamos la diferencia a las provincias, dice le saca, como que atacan cosas que tienen más valor simbólico que real, también pareciera, ¿no? Por ejemplo, Telam. Sí, es cierto, en términos discursivos, lo que te dicen es le estamos quitando la plata a los políticos corruptos o a la casta política y en realidad son transferencias que iban a las provincias a programas puntuales como por ejemplo el subsidio del boleto del transporte o, o el pago aparte del salario de los docentes universitarios o ni hablar de la obra pública, porque acá nos estamos pasando de largo la obra pública que es central. Sí, ¿no lo querés mirar como motor de la economía del trabajo? Bueno, lo puedes mirar como la necesidad de que haya rutas nacionales que estén en condiciones para evitar accidentes y para que la interconexión pueda ser cada vez más eficiente entre las distintas regiones, entre los distintos lugares, porque incluso eso tiene un impacto a nivel de productividad, si lo querés mirar en términos económicos. E incluso este desbarajuste que están haciendo el Estado se observa también, por ejemplo, en el ENRE, en el Ente Regulador de Energía Eléctrica, que depende del Estado Nacional, empresas como Transener, que es la que se encarga del 85% del transporte de la energía eléctrica a lo largo y del ancho del país, que es mayoritaria, tiene
la mayoría de las acciones están en manos del Estado, tanto de ANSES como a nivel nacional. Y lo que están haciendo con esos desbarajustes, en algún momento empiezan a ver que son organismos que tienen que usar. Por ejemplo, ahora con los cortes de luz, es el ENRE el que está emitiendo comunicados informando que están haciendo auditorías o que están actuando para fiscalizar a las distribuidoras en Norte de Sur, en el caso del área metropolitana, y elaborar sanciones en caso de que sean necesarias por los cortes de luz que están llevando adelante. Entonces, organismos que primero querían eliminar, porque el ENRE eran los organismos que querían eliminar porque no tenía que haber ningún tipo de intervención, después los terminan utilizando porque se dan cuenta que cuando las empresas privadas empiezan a cortar la luz, vos tenés que mostrar algún tipo de sanción y algún tipo de poder como Estado Nacional. Lo mismo pasó con las prepagas. Querían desbaratar la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y un montón de organismos que están dentro de la Secretaría de Comercio. Y en un momento, cuando las prepagas empezaron a subir los precios muy por encima de la inflación y eso empezó a perjudicar el proceso de desinflación que estaba llevando adelante el gobierno nacional, fueron a Defensa de la Competencia y le dijeron, che, ojo, hagan algo acá porque las empresas están subiendo los precios por encima de lo que correspondería. Ahora hicieron lo mismo con Telecom, con la compra de Telecom a Telefónica. Como no quieren que se fusione y que Clarín se quede con el 75% de las telecomunicaciones, dijeron, el ENACOM va a intervenir para ver si, bueno, todos esos organismos que cuando ni bien asumió el gobierno, decía que el Estado no tenía que tener ningún tipo de intervención y tenía que tener un desbarajuste total. Entonces, ellos mismos se van contradiciendo de su propio discurso porque se dan cuenta, cuando tenés el poder, cuando manejás los recursos del Estado, que hay cosas del Estado que son necesarias. Entonces, yo creo que hay un discurso que pudo haber pegado mucho, que es el de voy a recortar o el ajuste va a recaer sobre la casta y sobre los parásitos que viven del Estado, pero eso es muy distinto a organismos públicos y a sectores públicos que son completamente necesarios. No sé si responde a tu pregunta, pero lo que yo te quiero redondar con algo. A ver, yo creo que en términos de el desgaste político con el cual la política tradicional llegó a las elecciones, ¿no? Después de un fracaso del gobierno del PRO, después del fracaso de lo que fue el Frente de Todos. Que aparezca una figura como Javier Milei que diga voy a terminar con lo peor del Estado, me parece que tiene lógica en cierto sector de la sociedad. Pero vuelvo a lo que pensaba antes. Eso yo, no significa que la mayoría de la sociedad apruebe que todos estos organismos se desarmen, que no haya que tener salud o educación pública o universidades públicas. Me parece que en algún momento, y ni hablar de la obra pública, yo creo que eso en algún momento el gobierno le va a terminar jugando fuerte en contra. Se puede decir, por sobre una cuestión del proceso de desinflación, como que, digamos, el proceso de inflación es producto, o es, digamos, la resultante, mejor dicho, más que un producto, de un ajuste, perdón, de una recesión brutal. O sea, digamos, a ver, el 2023 se decreció o se empató por la sequía, porque Alberto Fernández tuvo mala suerte el último año en términos económicos, y el año pasado iba a ser mejor que el 23, ganara quien ganara. Aún así hubo recesión. La recesión autoinfligida tiene como resultante la baja de la inflación. Mira, te voy a decir algo polémico. Yo creo, no sé si va a ser un año mejor ganar a quien ganara, ¿eh? Creo que la situación estaba en un estado bastante delicado. Es cierto que la sequía impactó muy fuerte, sobre todo en la posibilidad de que el Banco Central pueda acumular dólares. Em, pero también creo que el desbarajuste macro era muy grande. Independientemente del color del gobierno que gane, iba a tener que acomodar la situación fiscal, monetaria y cambiaria y reacomodar esas variables de la macro tienen consecuencias, digamos. Vos no puedes estar en una economía constantemente en expansión en momentos en donde necesitas ordenar la macro, ¿sí? Si uno estudia los programas de estabilización, siempre tienen algún tipo de consecuencia, lógicamente no como el proceso
que vivimos o el desbarajuste que hizo el gobierno de Javier Milei, ¿no? Ahora, si vos me preguntás si ese proceso de desinflación fue única y exclusivamente por la recesión, yo te digo que no. Yo lo que creo es que la recesión fue un factor importante, sobre todo en el primer trimestre del año 2024. Imagínate que una economía creciendo es, es muy difícil iniciar un proceso que la economía inicie un proceso de desinflación con una economía con expansión del gasto público. Ahora bien, yo creo que en un inicio la recesión tuvo su impacto en la desinflación, pero creo que después la principal ancla antiinflacionaria fue el dólar, y lo sigue siendo, mantener intervención sobre los mercados cambiarios y mantener intervenido y realizar los movimientos, este crawling peg, esta depreciación del 2% mensual del tipo de cambio, creo que fue uno de los factores principales para profundizar el proceso de desaceleración de la inflación. Y eso le sumaría también el ancla fiscal, que no es menor, porque si vos expandís la cantidad de dinero y la cantidad de pesos que hay en la economía, eso también impacta en la tasa de inflación. Entonces, yo creo que el ajuste monetario sumado a el ancla cambiaria y en primer momento la recesión fue lo que permitió que la inflación desacelere del 15, el 12% que había dejado el noviembre del 2023 el gobierno anterior al 2,2% que tuvimos como último dato en el mes de enero. Digamos que en términos económicos, que no se entienda, que se entienda bien, el gobierno de Milei está teniendo más resultados de lo que uno podría esperar a priori, digamos, en términos de que la desinflación y la posible llegada de capitales extranjeros puede generar una especie de tranquilidad inflacionaria con cierto movimiento de capital, con cierta circulación que permita un crecimiento de un 1,5-2% este año. Digamos que es más favorable para el gobierno de lo que podrían ellos presentir en un principio. ¿A eso te referís? Yo creo que el 2024, no por esas condiciones, yo creo que el 2024 fue un año mejor del que muchos esperaban, pero creo que el 2025 y este modelo económico tiene, estamos viendo ya muchas advertencias y tiene consecuencias que son muy graves y que quizás no se ven tan a corto plazo. ¿Por qué digo que el 2024 fue mejor a lo que quizás muchos esperábamos? Porque fue un año que la peor parte de la recesión pasó en el primer trimestre, el primer cuatrimestre, diría yo, los primeros 4 meses. Después la economía entró como en una especie de amesetamiento y después en algunos meses y en algunos sectores empezó con cierta recuperación. Lo mismo pasó en términos de ingresos, ¿no? Lo que uno observa es que los jubilados perdieron muy fuerte y los trabajadores el primer cuatrimestre, después las paritarias que miran con el espejo retrovisor, en algunos sectores empezaron a recuperar poder de compra y en el caso de las jubilaciones también, sobre todo las jubilaciones que no perciben el bono, sino los jubilados de la media. Eso por un lado. Eso permitió que determinados sectores empiecen a notar cierta recuperación. Lo mismo sucedió con las tarifas. Si miramos la evolución de las tarifas, el ajuste más fuerte y los aumentos más fuertes fueron en el primer cuatrimestre del año. Lo que pasa es que después entramos en un proceso en el cual el Banco Central, que por la devaluación y por la recesión empezó a acumular dólares, esos mismos dólares a partir de junio, cuando terminó además eh, esta cuotificación que habían hecho del pago de importaciones, el Banco Central tuvo que empezar a pagar importaciones en el marco de una economía que empezó a tener ciertos signos de recuperación, más un dólar un peso o el peso se fortaleció o un dólar que se estaba apreciando cada vez más, se empezó a generar un escenario en el cual nos preguntábamos hasta dónde se iba a poder sostener este esquema cambiario si no llegaban nuevos dólares y el gobierno no devaluaba. ¿Y qué apareció? Bueno, apareció el blanqueo. Blanqueo le permitió
al gobierno sumar una buena cantidad de depósitos en dólares en los bancos privados. Esos depósitos en dólares después terminaron convirtiéndose en préstamos que terminó sacando el sector privado, y esos préstamos que empezó a sacar el sector privado permitió acumular al Banco Central reservas, para hacerlo de manera muy sencilla. Entonces el Banco Central, gracias al blanqueo, empezó, y gracias a los préstamos en dólares del sector privado, producto de la bicicleta financiera, empezó nuevamente a sumar reservas. Eso le permitió sostener este esquema de atraso cambiario, de pago de importaciones en una economía que además iba cada vez más a va cada vez más a un proceso de apertura, y mantener el esquema cambiario con un ritmo de evaluación o de depreciación de 2% mensual del dólar, que le permitió mantener esto que yo te estoy contando, de llegar a un 2024 con una economía que dejó de caer, digamos que cayó en sectores como la industria y la construcción, pero digamos que en ciertos puntos encontró una leve recuperación, con salarios que si bien perdieron poder adquisitivo en el primer cuatrimestre, después fueron empatando, gracias, entre otras cosas, a las negociaciones paritarias, sobre todo el privado registrado, ¿no? El público sigue desplomado y el no registrado sigue muy mal. Y pudo contener también una corrida cambiaria. Entonces, ahí parecía como que el gobierno le iba causando su programa económico o iba encontrando salidas o iba encontrando eh, como si, viste, cuando te estás por hundir y te van tirando sogas, ¿no? Y como que vas logrando salir. Bueno, y ahora nos preguntábamos, ¿se sigue apreciando el dólar en un escenario además, en un contexto internacional cambiante, con Donald Trump en un modelo económico más proteccionista, con un comercio internacional que va a cambiar? ¿Cómo va a ser el gobierno? Con las monedas de la región depreciándose, como es el caso del real, del peso mexicano. ¿Cómo va a ser Argentina para sostener este nivel actual del dólar, sin reservas en el Banco Central, con un blanqueo que ya se agotó, que ya llegó a su límite? Y bueno, aparece el Fondo Monetario Internacional con la posibilidad de que nos dé un desembolso. Ahora aparece y se habla de casi 15.000 millones de dólares. Bueno, en este escenario lo que vemos es un gobierno que probablemente, gracias a esos dólares, llegue a las elecciones sin necesidad de evaluar, con una economía que más o menos se mantenga en este sendero de diría crecimiento, pero prácticamente por rebote estadístico de la baja de lo que fue el año pasado, el 2024, y pueda sostener más o menos una inflación en estos niveles. Va a ser difícil que pueda bajar mucho más de estos valores, pero que más o menos pueda sostener en estos niveles. Bueno, en este escenario llega a las elecciones. Ahora, esto significa que entran inversiones productivas, entran capitales del exterior, la economía va a crecer genuinamente. Bueno, eso yo creo que no. Creo que no. Creo que está sostenido, como te dije, gracias al blanqueo, gracias a la bicicleta financiera y gracias a un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos todo lo que eso implica por la historia argentina, los condicionamientos, el ajuste permanente que te exige el Fondo Monetario, etcétera. Ahora bien, las consecuencias de este modelo yo creo que se van a percibir más adelante, ¿no? Un modelo de apertura, de desindustrialización, de desregulación, eh, un modelo que va a dejar mucha gente afuera, ¿no? Incluso algunos analistas se animan a ir un paso más y hablan de una Argentina que va a entrar en un proceso de encontrar similitudes con otros países de Latinoamérica, ¿no? Una clase baja cada vez más grande, una clase alta también cada vez más grande y una clase media que va a ir desapareciendo. Bueno, Al yo estilo, digamos, Perú, Colombia, digamos, una Chile, especie de sí. oligarquía estancieril, una cierta clase media urbana profesional, que son grupos muy puntuales, y después un 85-80% de la población en la pobreza. Y un 30% de la población que directamente no puede ni comer. Digamos, como era la Perú de los 60, digamos, la Colombia, la Venezuela antes que Chávez, digamos, una cosa así. Una Argentina más desigual, una Argentina desindustrializada, em, con todas las consecuencias que eso trae, con todas las consecuencias que eso tiene, en un mundo que además, o sea, no estamos, o el gobierno no está logrando leer lo que está sucediendo a nivel internacional. O sea, yo de verdad no creo que sea un modelo em, Notable.
sostenible o el modelo por lo menos que yo deseo para una economía que se pueda desarrollar con, con todos adentro, con trabajo de calidad, con procesos de industrialización, con un Estado que pueda estar presente y regular y también con un sector privado que se pueda desarrollar. Digamos, yo creo que había muchas discusiones en materia económica, tributaria, fiscal, monetaria, que uno podía poner sobre la mesa a discutir. Incluso hoy casi todos los dirigentes de la oposición, la propia expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en sus cartas te discute si había o no había que hacer una reforma laboral, si había que hacer una reforma tributaria, avanzar en un proceso de modernización económica. Yo creo que todo eso era discutible. Yo creo que la manera que se está haciendo no es la manera correcta y no nos va a llevar a un puerto que a mí me gustaría.